8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a esta hora al senador Iván Moreira, con quien conversamos en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Carola y Fernando. Hola, Iván. Un placer de poder compartir a esta hora. Tal cual, tenemos tanto tema en agenda. Hace tiempo queríamos conversar con usted, senador, pero vamos a partir con algo que puede ser anecdótico, pero que también tiene fondo, ¿cierto? La semana pasada el presidente Boric anuncia que espera un hijo, usted lo saluda y le aprovecha de reiterar su posición respecto del aborto, ¿cierto? Con este proyecto de aborto que el gobierno pretende ingresar ahora en diciembre y que, digamos, amplía la posibilidad de la interrupción del embarazo con plazo y que termina, digamos, de una manera simpática, uno podría decir, con usted autoinvitándose al bautizo del futuro retoño. ¿Quedó solamente ahí o usted pretende insistir en que este proyecto no avance, el de aborto con plazos legales? Bueno, mire, esto es más que una anécdota. Si yo estoy a favor de la vida y están por nacer y otros han nacido, uno tiene que felicitar a esas personas cuando han tenido una mirada distinta a la nuestra, porque el presidente Boric, Carol Cariola, la ministra Vallejo y también el diputado Winter, que ya recién fue papá, ellos han estado siempre en la tarea de lograr el aborto libre. Y este saludo fue un poco humor y con mucho respeto y humildad. Yo llamé a reflexionar sobre este tema y mensaje recibido y comprendido. Ellos van a seguir perseverando en esta legislación que yo encuentro que es demasiado para nuestra sociedad y espero que no se apruebe. Pero ellos tienen la convicción de eso. Y cuando las personas tienen ciertas convicciones, es difícil que puedan no perseverar frente a algo de esa naturaleza. Fue más que eso, y yo creo que a propósito, sin el ánimo, ¿quién soy yo para eso? A propósito de este gran político británico, Winston Churchill. Sí, exactamente, se me olvidó. Lo que te quería decir es que es un poco de humor político y auto reírse de sí mismo. Son cosas que le falta a este país y que de alguna manera son condiciones que tengo yo por poder conversar con todo el mundo, tener prácticamente buenas relaciones, no con el Twitter porque me dan de bombo en fiesta, pero poder conversar con personas de distinto pensamiento. Mire, yo siempre tuve una excelente relación y conversación y diálogo con la presidenta Bachelet. Lo tuve como un amigo, como un consejero al presidente Piñera en muchas cosas y también a este presidente que lo veíamos tan lejano. Hay una parte humana en la que uno puede dialogar y conversar. Estamos conversando con el senador Iván Moreira. Iván, sobre el tema tú también estabas en contra de del aborto en las 3 causales, ¿verdad? Sí, pero ¿qué es lo que digo yo? Uno puede seguir luchando, pero cuando el país va para allá, las nuevas generaciones van para allá, yo votando en contra de las 3 causales, creo que si ellos ganaron eso, la izquierda ganó eso, bueno, pero hasta ahí nomás, porque lo otro es demasiado libertinaje, esto se va a abusar mucho del aborto libre y creo que nuestra sociedad hoy día no está preparada, pero en 10, 15 años las generaciones son distintas y van cambiando. Y uno no se trata de adherir a estas cosas, sino a tener que comprender, a tener que entender que hay una sociedad muy distinta a las décadas y a la generación que nosotros vivimos, y que es una generación que fue muy conservadora, pero uno tiene que también sintonizar y entender. No significa que uno va a estar de acuerdo con las cosas que uno cree que es negativo. Senador Moreira, estamos conversando con el senador Iván Moreira a propósito de disposición para los acuerdos. Quedó grabada
la imagen suya llegando a La Moneda con completos para conversar con la ministra Jara sobre el tema de las pensiones, ¿cierto? Y estamos llegando ya a la recta final para que se cumpla este pacto político de que el proyecto se vote en enero y aparentemente hay bastante acuerdo. Eso es lo que ha trascendido. ¿Qué tan cerca se está de concretar una reforma de pensiones? Bueno, yo te quiero decir que yo estuve de presidente de la comisión, tuve que ausentarme por 5 meses, exclusivamente por razones de salud. Asumió el senador Juan Antonio Coloma, que lo ha hecho muy bien. Aquí hay un compromiso que hay que respetar, de que en enero esto tiene que votarse en general y en particular, y tenemos que llegar a acuerdos. En los acuerdos que se han tomado son muy importantes, pero en lo esencial es el 6% que a nuestro juicio tiene que ir a la cotización individual. Ahora, ¿cómo financiamos esa subida de pensiones? En primer lugar a las mujeres, y esto no va a ser de un día para otro, esto va a llevar varios años, pero lo importante es dar una señal que ya comenzamos a caminar en algo concreto. Mire, yo entiendo que las AFP cumplieron un objetivo, dieron una determinada rentabilidad, pero resulta que la cotización de las personas era muy baja, porque no ganaban más sueldo. Entonces, lo que hoy día yo siento, que el no llegar a acuerdo significa que las AFP ganaron, porque claramente las AFP tuvieron algunos grados de abuso. Y a mí lo que más me molestó cuando nosotros recibimos a las AFP y lo que leemos en los diarios es una soberbia total, como que lo de ellos fuera perfecto. ¿Usted está porque Entonces, las AFP yo creo que la centroderecha dejen de ser lo que son? No, que se abran en el tema de las comisiones, se abran en algunos temas relacionados de permitir mejoras. El Estado también se tiene que abrir de buscar una fórmula, ya sea por gastos, por impuestos generales u otra, de poder financiar esa alza de pensiones. Pero esto no va a ser de un día para otro. Mire, el gobierno hoy día, en el fondo, ha cedido. Cedió, por ejemplo, para ser muy preciso, se dio el hecho de que hubiese un ente estatal que recaudara las cotizaciones y que después se entregara las pensiones. Correcto, y que siguieran existiendo las AFP. El punto es cuánto va a ceder la oposición. Si usted dice que el gobierno cedió, la oposición irá a ceder un par de puntos. Mire, la oposición tendrá que ceder en algo. ¿Y en qué Y podría sabe ser? que yo siempre sostuve que este tema tenemos que, de alguna manera, no terminarlo, pero avanzar en esta reforma, porque de lo contrario nos van a cobrar la palabra y se va a transformar en un tema político en campaña presidencial. Y ahí, si es que gana Evelyn Matei, nos va a tocar a nosotros en plena campaña presidencial. Es lo mismo que dije yo, porque han habido distintos sectores de extrema derecha que encontraron de que el Ministerio de Seguridad que era burocracia. Mire, yo siempre insistí, es un paso que se está dando. Se mejorará en el futuro del gobierno, pero si nosotros no aprobásemos, como lo hicimos, el Ministerio de Seguridad el próximo año, este año, y el próximo año, el próximo año que haya elecciones presidenciales iba a ser el tema. Entonces, la derecha se opone a la reforma previsional, la derecha se opone al Ministerio Público, que es al Ministerio de Seguridad, que es un ministerio que ayuda digamos, a poder manejar y a tratar de controlar esto que para nosotros ha sobrepasado al gobierno, a Chile entero, que es la delincuencia y el narcotráfico. Iván, yo he citado varias veces una frase de Napoleón que dice que por favor no se te ocurra meterte cuando el adversario está cometiendo errores. Déjalo que haga errores y tranquilo. Tú eres una persona
absolutamente atípica en tu sector, probablemente porque no tienes ni un problema en conversar, en dialogar, en dar, incluso en épocas electorales, dar tus votos para cosas que eventualmente puedan ser consensuadas. ¿Tiene costo para ti eso? Sí, mucho costo, pero yo trato de actuar no solamente con el corazón, con la certeza que lo que estoy haciendo, ¿ah? Lo estoy haciendo convencido y porque es mejor para el país. Cuando uno dice no nos metamos, no hagamos nada, lo que sucede es que ¿quién es el jamón del sándwich? La ciudadanía. Estamos perjudicando a la propia ciudadanía. Este gobierno queda prácticamente un año para que deje de gobernar. Y bueno, resolveremos de alguna manera con todos y con la oposición de esa época, si nosotros ganamos, tenemos que solucionar los problemas de Chile, porque aquí el elástico ya se cortó, se estiró demasiado y ya se cortó por responsabilidad de cosas que debiéramos haberlo hecho bien en el pasado y no lo hicimos, porque nos enamoramos de ciertos proyectos, de ciertas reformas que dejaron indudablemente secuela. Y además hoy cuando yo cumplí justo ayer 68 años, uno va a cambiar en la vida y en la vida personal y en la vida política, uno tiene que ser, siempre tiene que estar dispuesto a crecer. Y yo nunca he dejado de crecer, entonces desde que soy senador vi las cosas distintas. Entonces, las cosas que hice producto del ímpetu, de la pasión en el pasado y también del fanatismo, hoy día no ocurren en mí porque tengo una visión mucho más amplia de las cosas y dialogar con todo. O sea, yo puedo dialogar con el Partido Comunista. Ahora, somos notablemente adversarios. Eso no significa dar vuelta a la chaqueta, me acusan de traidor, que ahora soy el prototipo de Che Guevara y cuánta tontera hay, pero lo importante es que la gente que no es política, la gente que piensa en serio, esa gente valora los cambios. Senador Moreira, hablemos a propósito de hacer bien las cosas del plan de pagos en el tema de las ISAPRES, ¿cierto? Con la devolución de lo cobrado en exceso. Según la última Cadem, un 77% de los afiliados está en desacuerdo con el plan de devolución y la mayoría cree, un 66%, que son responsables del pago el gobierno, el Congreso, la superintendencia y las mismas ISAPRES. ¿Qué le parece esto y está usted disponible para hacer una ley interpretativa de esta cuestión de los pagos? Pero por supuesto que hay que tratar de hacerla. Aquí se actuó de esta manera por un colapso total que iban a tener las ISAPRES. ¿Y eso qué significaba? Que el Estado, a través de FONASA, de los centros de salud público, no iba a tener la capacidad de poder recibir a más de 1 millón, 1,5 millones de chilenos que cotizan en las distintas ISAPRES con un plan de salud de acuerdo a lo que ellos puedan pagar. Pero lo que sí significa que verdaderamente la gente se siente ofendida porque lo toma como un insulto, y es verdad, que se le haya dado un plazo tan largo a las ISAPRES para poder pagar esta deuda. Pero una cosa es un plazo largo, pero lo otro es humillante. Mire, yo esa plata, ojalá todos los que tenemos un mejor bienestar, yo esa plata se la daría los que tenemos más de darle a la gente. Imagínense, yo recibo todos los meses 3.600 pesos. Hay gente que recibe 1.200 hasta 900 pesos. Entonces, es una burla. Ahora, claro, las ISAPRES se aprovecharon un poquitito de esta ley. Yo entiendo que hay un colapso comercial, financiero dentro de la ISAPRE, pero las ISAPRE también tienen que tener un grado de responsabilidad. Y a mí me parece que primero por la buena, con diálogo, se pueda llegar a un acuerdo con las ISAPRE para que las devoluciones puedan ser mejores. Y yo creo que una fórmula que se puede hacer es que a la clase media, al que puede pagar ISAPRE,
un plan chiquitito, a esa gente deberá pagársele un máximo o pagarle la deuda. Claro. Y a los que ganan un poco más, podríamos llegar a un acuerdo con él, por eso son las conversaciones que hay, para empezar con un segmento de gente y después con otro. Porque ese segmento que recibe 800 pesos, 1.000 pesos o 2.000 pesos, bueno, o 3.000 pesos, es verdaderamente una burla. Entonces usted y dice... si es necesario legislar, legislar responsablemente, tendremos que hacerlo, pero tratemos de hacerlo por la buena. Perfecto. Usted dice primero conversación con las ISAPRE y si no, hacer una ley interpretativa para estas devoluciones. ¿Le parece que vayamos al tema de las elecciones? Hoy día la exalcaldesa Evelyn Matei tiene una actividad para hablar del tema de las cárceles, de las prisiones, en fin, de la calidad de nuestros penales, de esa situación, porque ya está directamente en campaña para la presidencial. ¿Usted de la idea de que tiene que haber primarias, como planteaba ayer Pablo Longueira en una entrevista, que a su juicio tiene que haber primarias en todas las instancias que se pueda y en todo tipo de candidatura, o más bien que a Evelyn Matei hay que proclamarla a todo el sector? Mire, yo creo de verdad que las primarias son necesarias cuando existen candidatos competitivos. Aquí el nivel de postulante, yo diría que muchos de los postulantes que perseveran con ser candidatos a la presidencia, tanto en nuestro sector como en el oficialismo, muchos de ellos lo que buscan es una figuración para tratar de estar en la papeleta y, dependiendo de los votos que saque, tratar de negociar en el futuro gobierno cupos en el gobierno y poder tener un grado de influencia. Yo no quiero personalizar en este caso, pero quiero personalizar quizás en Mirosevic. Mirosevic es un candidato que ni siquiera de alguna manera aparece en la encuesta, y hasta Kaiser le gana a Mirosevic. Entonces Mirosevic dice en forma prepotente: yo voy a estar en la papeleta. Pero si es un candidato que ni siquiera aprende, no es ni siquiera el candidato del oficialismo. Y sabe, acuérdese lo que le digo, y sabe de qué se trata todo esto, de poder negociar su senaturía en Arica, porque ese cupo es del Partido Socialista, del senador Insulza, y el senador Insulza se supone, con 81 años de edad que ya tiene, no creo que vaya a reelegirse. Pasa lo Entonces mismo con está Rodolfo detrás de un Carter, cupo senatorial. senador. Bueno, Rodolfo Carter también tiene el derecho, pero veamos en una encuesta de nuestro sector, muy profunda, si es necesario hacer una primaria. Mire, lo más importante para hacer una primaria y que tenga verdaderamente candidatos competitivos y que sería una gran primaria, si José Antonio Kast fuera a esta primaria. Y lo que ha hecho José Antonio Kast y su partido republicano es un camino propio. Y ya lo hemos visto en todo tipo de elecciones. Y a los únicos acuerdos que se pudo llegar de alguna manera fue porque Chile Vamos se omitió y ellos también se omitieron. Pero ellos no quieren pacto, no quieren parecerse a nosotros. Bueno, eso yo lo puedo entender, pero ellos son verdaderamente un partido de extrema derecha. Entonces ellos miran a Estados Unidos, a Trump, ellos miran a Milei y al presidente de Hungría. Entonces, como son países en donde la derecha dura y ultraderecha ha ganado las elecciones, ellos quieren parecerse a ellos con una actuación demasiado dura que muchas veces atenta contra los propios chilenos, y ellos tienen una barra brava hasta las últimas consecuencias, eso es. Pero nosotros creemos que tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. Iván, Es por el bien del país, ¿sí? Senador, sí, sobre exactamente lo que está diciendo, me imagino yo que gran parte de los candidatos que van a presentarse a todas las instancias van a sacar las lecciones de esos países que tú mencionaste donde ganaron, candidatos que hablaron muy duro sobre lo que querían hacer, y por lo tanto vamos a tener
aquí una cantidad de alguna manera, de ideas sobre lo que puede hacerse, que van desde la tenencia de armas de nuevo hasta, pero todo tipo de expulsiones masivas, un montón de cosas. ¿Qué de todo eso te parece es válido conversarlo en una candidatura presidencial y qué es solamente algo que remeda lo que hicieron los gobernantes que citaste? Bueno, yo creo que lo que Chile tiene que entender, que el camino de la destrucción, la violencia, la polarización, la fragmentación política es el peor camino. Nosotros deberíamos haber sacado elecciones. Mire cómo está el país, totalmente despedazado. Este gobierno tiene una gran responsabilidad. La izquierda también tiene una gran responsabilidad. La extrema derecha también. Y nosotros también. No puede ser que pretendamos ganar una elección en Chile ideológicamente. Nosotros nunca vamos a ganar ideológicamente una elección en Chile. ¿Por qué hemos ganado? Porque el gobierno anterior no lo ha hecho bien. Y Piñera, les guste o no les guste, su primer gobierno fue un buen gobierno. Y el segundo gobierno, bueno, pasaron demasiadas catástrofes de toda índole, que de verdad el país se podría haber ido a la punta del cerro, perdona la expresión, en el estallido social. Afortunadamente, yo diría que Carabineros de Chile fue el que contuvo cualquier cosa que pudiese haber pasado en nuestro país. Senador Moreira, a propósito de lo que va a pasar el 7 de enero con la reactivación del caso Penta por financiamiento ilegal de la política, usted en ese caso fue imputado y sobreseído el año 2019, pero entiendo que ha sido citado a declarar, o por lo menos ha trascendido que está en la lista de los citados a declarar como testigo, precisamente en esta causa por la actuación del entonces fiscal Manuel Guerra. ¿Cómo anticipa lo que va a ser esa reactivación de un caso que lo tuvo a usted ahí en el ojo del huracán? Mira, yo te voy a decir una cosa muy importante. Yo cometí un error, pero jamás cometí un delito. En esa época, el 99%, hace más de 10 años, las campañas políticas, yo diría que el 99,9%, porque siempre puede haber alguien que no lo hacía, se financiaba en parte, porque no existía ningún tipo de ley, se financiaba en parte por recursos particulares en los cuales se pagaba el impuesto que correspondía con estas famosas boletas, y como el raspado a la olla que lamentablemente me va a perseguir toda la vida. Pero fue un juez de la República que me fui sobreseído. Ahora bien, lo que pasó con este caso, yo no estoy en ninguna lista de personas que sean citadas ni testigos. Y es muy difícil porque a mí me ofreció para que quede claro esto, porque nunca he podido explicarlo, porque no me han dado tribuna, yo recibí de parte, a través de mis abogados, del fiscal regional en esa época, el señor Guerra, recibí la posibilidad de una suspensión condicional de 1 año y después el juez decidía si me sobreseía. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando terminó, para ser sumamente corto, 1 minuto, lo que pasó es que lo primero que quise yo con mi abogado era ir a juicio. Y por una situación muy simple. La situación simple era que cuando a mí me desaforaron prácticamente por 1 mes, 3 ministros de la sala penal sostuvieron que yo no había cometido ningún delito. Y el resto, los 5 otros, porque yo perdí el desafuero por 1 voto, los otros sostuvieron prácticamente lo mismo. ¿Y qué pasa en la sala penal? Cuando uno hace una apelación, va a la Corte Suprema de cualquier resultado del juicio y ahí deciden ver si da para apelación o no,
Y es muy difícil que la mayoría de esos ministros habían votado para que a mí no me desaforaran. Dicho esto, yo escucho que va al canal de ustedes el señor fiscal Gajardo, pero quiero decirle que mis abogados conversaron con él para ir a un juicio rápido. ¿Sabe cuál fue la contestación de él? Que yo le aceptara un juicio abreviado de 541 días. Y si yo no era culpable, no tenía por qué aceptárselo. Y cuando le dijimos que no, este señor dijo, estos juicios se demoran mucho. ¿Y qué quería él? Amenazarme. A mi juicio me sentí chantajeado porque él me decía que si no le aceptaba los 541 días, este juicio iba a durar prácticamente años y me iba a tener fuera del Senado. Esa es la verdad, pero él ha rajado vestidura en todos los canales. Y yo Senador, conozco de sus actuaciones. y con los antecedentes que se han conocido y los chats con Luis Hermosilla, ¿usted no cree que el fiscal Guerra tuvo un actuar no apegado a la ley con el hecho de no haber perseguido cohecho, hacerle favores a la dirigencia de la UDI y al gobierno, que es lo que hemos conocido y lo que justifica la reapertura del caso, que actuó de manera alejada a la ley? Le voy a contar una cosa. A mí, en un momento dado, fui moneda de cambio. A mí después me defendieron, pero en el primer momento yo iba a ser el más perjudicado de todo esto. Pero cuando se empezaron a abrir esta olla con tantos participantes, bueno, ahí la cosa cambió, po. Ahí pude sostener mi verdad. Mire, yo fui el único político que dije la verdad. Los demás se escondieron, se asustaron, pero yo enfrenté a la justicia y la justicia finalmente me sobreseyó. Y una cosa importante, a mí no me sobreseyó el señor Hermosilla, el señor Guerra. A mí el sobreseimiento definitivo fue un juez de la República. Así que, por lo tanto, yo no tengo nada que temer. Yo no pedí nada al fiscal, tampoco le pedí nada a Hermosilla, ni siquiera tengo algún chat con él o su teléfono, por supuesto que lo conoce todo el mundo, y yo sé perfectamente de que en esa materia estoy demasiado tranquilo, pero a veces las noticias en algunos medios aparezco que yo voy a ser citado y me inventan mil cosas. Ya, nada de eso es concreto, entonces no existe hasta ahora ninguna Nada de citación. eso va a ocurrir. Y si ocurriera, yo no tengo nada que ver en esta cosa. ¿Qué le voy a decir? Si ya lo dije todo. Yo dije quién me ayudó, con nombre y apellido. Por lo tanto, el señor Bravo, que yo lo conocí, que me ayudaba, yo era mi amigo, me ayudó. Lamentablemente falleció hace algunos años atrás. Yo no le di vuelta a la espalda y por lo tanto lo único que puedo decir es que no, de verdad no tengo nada que temer, porque estoy convencido de que el tema se cerró hace mucho tiempo y no van a encontrar ninguna cosa de mí con respecto al tema de Penta. Senador Iván Moreira, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en CNN Radio. No, gracias a ustedes, y es de esperar que tengamos un mejor año 2026 ya, pues, 25, que me estoy acordando que el 2026 se inicia el nuevo periodo presidencial que esperamos sea de Evelyn Matei, y que la derecha se una, porque cuando nos unimos siempre tenemos la oportunidad de ganar. Así que muchas felicidades para usted, y yo le dije a la gente de producción de que no es que yo me estuviese corriendo de ir a la entrevista con usted. Lo que pasa que estuve muy mal de salud y el ánimo no estaba como para entrevista. Pero ahora se le ve muy bien, Sí, y además estuve de cumpleaños ayer, así que muchas felicidades, senador, gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias, Iván, que te vaya muy bien. Chao, chao. Pausa. Gracias, y ya viene la agenda económica, no se vayan.
Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.